Saludos, bienvenidos a este tutorial. En el tutorial anterior habíamos configurado la herramienta taller para permitir que el profesor y los alumnos participen en una singular revisión por pares. En el tutorial de hoy, o en el tutorial que nos corresponde, veremos ahora la fase de evaluación. Pero antes, revisemos algunos conceptos previos. Por ejemplo, la fase de configuración debe estar completamente terminada para que la fase de evaluación no tenga ninguna observación a la hora de llevarse a cabo. Como ustedes pueden apreciar, tenemos tres elementos de los cuales dos han sido configurados en su totalidad. La descripción del taller, las instrucciones para el envío. Sin embargo, pueden darse cuenta que nos falta todavía configurar el formato de la evaluación, que tiene una marca roja. Vamos a corregir esto haciendo clic aquí y entrando a la calificación del taller. Es decir, aquí vamos a especificar el o los aspectos que los evaluadores tendrán en cuenta al momento de hacer la revisión por pares. Estos aspectos de evaluación están clasificados en aspecto 1, aspecto 2, aspecto 3 o los aspectos que el profesor considere apropiados para la revisión de las tareas. Los aspectos están divididos en la descripción, que es donde se coloca el aspecto principal que tendrá que tener en cuenta el evaluador para revisar el trabajo. Por ejemplo, el profesor puede colocar: debe tenerse en cuenta la ortografía y redacción, así como el formato APA. Digamos que es un aspecto que el profesor quiere evaluar. Si el alumno que va a hacer el rol de revisor comprende que este es el aspecto a tener en cuenta para evaluar esta tarea, debe el profesor asimismo modificar la mejor calificación posible o la escala a utilizar para que el estudiante que evalúe tenga en cuenta qué tipo de evaluación, qué tipo de puntaje o si es que éste tendrá o no puntaje será considerado. Por defecto, en tipo es puntuación, pero también tenemos ninguna o escala. Por lo general, las escalas tienen que ver con que el alumno revisado haya aprobado o desaprobado el aspecto. En la mayoría de los casos, basta con utilizar puntuación. Aquí se puede especificar una puntuación máxima que tendrá este aspecto con respecto al total. Vamos a dejarlo en el valor predeterminado, pero el docente puede especificar un valor de acuerdo a su conveniencia. Y la ponderación. Si es que el profesor configura varios aspectos, 3, 4 o 5 aspectos, puede ponderar cada aspecto y darle una especie de prioridad o peso sobre los demás. En este ejemplo, solo vamos a considerar un aspecto, por lo que lo dejamos con su valor predeterminado. Si el profesor considera varios aspectos, todos ellos tendrán la misma configuración. Si el profesor necesita más espacios para crear más aspectos, puede hacer clic varias veces en el botón espacios en blanco para dos aspectos más. Esto es similar a las alternativas en los cuestionarios de opción múltiple. Una vez hecho esto, una vez configurados los aspectos, se puede guardar y cerrar para volver a la configuración y darse cuenta que ya hemos logrado los tres elementos principales de la configuración del taller. Actualmente tenemos la fase de envío activada y, como se puede observar, ya tenemos dos trabajos presentados, lo que nos va a permitir pasar a la siguiente fase, que es la fase de evaluación. Antes de pasar a la fase de evaluación, en la fase de envío revisemos el aspecto
relativo a asignar envíos. Este aspecto, por lo general, está deshabilitado o atenuado. Aquí ya está configurado. Sin embargo, eso no significa que no le demos una revisión, ya que esto va a determinar la manera en la cual el docente repartirá los trabajos con sus estudiantes. Hacemos clic entonces en esta sección y veremos las asignaciones manuales, aleatorias y programadas, que son las tres formas que se tiene para hacer asignación de trabajos entre estudiantes. La asignación manual, como su nombre lo indica, es llevada a cabo directamente por el docente, asignando al participante que evalúe el trabajo de su par. ¿Correcto? Al momento de hacer esta asignación, la asignación es también a su par contrario. Así que cada que se haga una asignación, ésta se reparte con el alumno que sigue. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto también puede hacerse de manera aleatoria. Si pasamos a la sección de asignación aleatoria, el estudiante hará una asignación básicamente al azar, donde, por ejemplo, algunas de las cuestiones que se pueden evaluar aquí o que se pueden modificar aquí tiene que ver con el número de evaluaciones. Por ejemplo, una por revisor. Es decir, cada revisor revisará una evaluación. Eliminar las asignaciones actuales para que todo esto se refresque y guardar los cambios. Y la tercera forma, que es la asignación programada. La asignación programada es similar a la asignación aleatoria. La diferencia es que la asignación programada tiene que ver con el cambio de fase automático, es decir, cuando se pasa de la fase de envío a la fase de evaluación en forma automática debido al cumplimiento de la fecha y hora de la fase de envío. Todo lo demás es igual. Basta con habilitar la asignación automática, verificar el estado. Aquí hay algunas cosas que cuando se hace por primera vez todavía no están habilitadas. Y el ajuste de la asignación, que es uno por revisor, tal cual lo haríamos con la asignación aleatoria. Al guardar los cambios, nuestra asignación programada queda habilitada y ya está nuestro taller configurado en ese sentido. Regresamos a la unidad para revisar que todo esté conforme. Entramos al taller y vemos que ya está configurado todo lo que necesitamos para pasar a la siguiente fase, que es la fase de evaluación. Ahora sí, ya tanto con los envíos como con el formato de evaluación claramente decidido. Para pasar de la fase de envío a la fase de evaluación, hacemos clic en Cambiar a la fase de evaluación. Confirmamos el mensaje, está a punto de cambiar a la fase de evaluación del taller. En esta fase, los evaluadores pueden evaluar los trabajos que les fueron asignados, dentro de los plazos de control de acceso existentes si se establecieron. Continuamos. Y es en este momento en que el estudiante pasa a ser protagonista del proceso evaluativo. Mediante una interfaz bastante sencilla, cada estudiante podrá descargar o visualizar los trabajos de sus pares o de sus compañeros de clase. Asimismo, podrá colocar, de acuerdo a las especificaciones brindadas por el profesor, las calificaciones u comentarios que hubiere a lugar de acuerdo a los trabajos enviados por sus compañeros. Este proceso puede tardar el tiempo que tenga que tardar de acuerdo a la configuración dada por el docente. Cuando estas evaluaciones se llevan a cabo, el profesor tiene acceso a un informe de calificación del taller donde se puede ver la planilla de alumnos y sus pares y los resultados de esas evaluaciones conforme al puntaje colocado por sus compañeros. Los puntajes se observan en esta sección, tanto de las calificaciones recibidas como de las calificaciones otorgadas. Se puede revisar la tarea
y ver las observaciones a las que han sido sujetas los estudiantes por parte de sus pares, por ejemplo, el aspecto y su puntaje, el aspecto y su comentario. En ambos casos va a resultar de forma similar. Los estudiantes podrán evaluar los trabajos de sus compañeros y colocar un puntaje y un comentario. El puntaje y comentario será convertido al peso de acuerdo a la fórmula entregada, en el caso del ejemplo nuestro, 60-40. Vamos a suponer que la fase de evaluación ya concluyó. Si la fase de evaluación se da por concluida, solo se puede deber a dos posibilidades. Que el plazo de evaluación haya finalizado, en cuyo caso la fase cambiará automáticamente a la fase de calificación de evaluaciones, o que todos los alumnos hayan logrado evaluar a sus pares antes del plazo de evaluación, es decir, antes que termine o finalice el plazo. De ser ese el caso, para pasar de esta fase a la fase de calificación de evaluaciones, simplemente hacemos clic en Cambiar a la fase de calificación. Hay que tener en cuenta que en esta fase, los usuarios ya no pueden modificar sus trabajos ni sus evaluaciones. Es decir, los estudiantes que presentaron sus tareas ya no podrán modificar su archivo y los revisores tampoco podrán cambiar de opinión. Los profesores pueden emplear las herramientas de calificación de evaluaciones para calcular las calificaciones finales y proporcionar retroalimentación a los evaluadores. Damos clic en Continuar y vemos que la tabla del taller ya está en la fase de calificación de evaluaciones. Esta fase comprende esencialmente la confirmación de los resultados de las calificaciones de acuerdo a la planilla. ¿Correcto? Tenemos algunas opciones a presentar aquí o a confirmar en algunos casos. El método de calificación de calificaciones es la comparación con la mejor evaluación. No hay otra opción disponible, por lo menos no aquí. Así que se comparará con el mejor trabajo entregado. La comparación de evaluaciones está basada en el nivel de justicia. El docente, una vez confirmados estos valores, debe recalcular las calificaciones, haciendo clic en dicho botón, para que los resultados se ajusten de acuerdo a los puntajes otorgados por los pares, dándose como resultado una planilla similar a la que se aprecia en pantalla. Cuando estos resultados ya finalizaron, el docente puede hacer dos cosas: borrar todas las calificaciones agrupadas o borrar las evaluaciones. Esto siempre y cuando el docente, bajo algún criterio, haya detectado que no ha sido del todo par o justa la evaluación y de pronto quiere empezar de nuevo. Si la información que se presenta aquí es una información que se puede dar por finalizada, el docente tiene la potestad de cerrar el taller. Hay que recordar que desde aquí todavía se puede acceder a las tareas individuales, con la finalidad de hacer todavía algunas revisiones, si es que fuera el caso. No se olvide que puede hacer clic sobre el nombre del archivo y, por ejemplo, colocar la retroalimentación para el autor. El docente aquí puede escribir una retroalimentación personalizada hacia el trabajo enviado o hacia el revisor, dependiendo del caso. Vamos a guardar y cerrar en este caso. Y si todo ese proceso ha llegado a buen término, procedemos a cerrar el taller. La confirmación de que está a punto de cerrar el taller implicará efectivamente que se entregarán los resultados finales del mencionado taller y estos resultados irán directo al libro de calificaciones. Al final se puede observar el reporte final de nuestro taller. Por supuesto, si tenemos mucho más alumnos, la planilla será mucho más grande y descriptiva. De esta forma, hemos concluido con la fase o las fases del taller, desde la configuración, pasando por la fase de envío, evaluación, la fase de calificación de evaluaciones y el cierre del taller.
Si bien es cierto, se trata de una herramienta compleja de configurar comparada con otras herramientas de evaluación, los resultados pueden ser bastante halagadores. Espero que este tutorial haya sido de su agrado y los espero en alguna nueva oportunidad con nuevos tutoriales. Muchas gracias.